Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Bebión, gracias a la organización, a Expo Biomasa por esta oportunidad. Tenemos un panel muy interesante. Les pido paciencia a pesar de las horas porque yo creo que va a estar muy entretenido. Tenemos a 3 ponentes que saben mucho de esto, llevan muchos años, toda su vida profesional, trabajando en esto, en los combustibles líquidos, en los combustibles líquidos renovables, y yo creo que va a ser francamente interesante. Únicamente a modo de introducción, pues comentar 3 cosas importantes. La primera es que la energía renovable en el transporte en España está disminuyendo. Está disminuyendo por un tema de multiplicadores, que si alguien quiere profundizar, no tenemos ahora tiempo aquí. Nosotros tenemos nuestro stand, el stand de la asociación justo detrás de esa pared, los podemos explicar con más detalle, pero la energía renovable en el transporte está disminuyendo. El 90% de la energía renovable del transporte hoy en día es debida a los biocombustibles o gracias a los biocombustibles. Sin biocombustibles no habría ese 90% de energía renovable del transporte. Luego hay un 7% que corresponde a electricidad renovable en el ferrocarril, y la electricidad renovable de los vehículos todavía es pequeña porque son vehículos que están en usos poco intensivos y usos ligeros, ¿no? Usos de vehículo ligero. El segundo punto que quiero introducir también es que de esa energía renovable en el transporte, una gran parte va para una flota de vehículos que van a estar muchos años en el mercado, pero otra parte para una flota de vehículos que todavía se sigue vendiendo con motores de combustión. Según las fuentes de la Asociación de Fabricantes, en el año 2024 la mayoría de los vehículos todavía tenían un motor de combustión. El 10% de los vehículos eran diésel, el 5,6% son vehículos eléctricos, pero el resto son vehículos híbridos o vehículos de gasolina que tienen un motor de gasolina para propulsarse, ¿no? Bueno, pues con este escenario vemos que existe un potencial enorme todavía para los combustibles líquidos renovables, tanto en su uso actual, en la flota existente, como por su uso futuro. Y vamos a estructurar las preguntas desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la sustitución de esos combustibles por un futuro combustibles eléctricos, de origen eléctrico, los e-fuels, ver qué posibilidades tiene esto en un futuro. Hoy por hoy no sustituyen a los combustibles fósiles, no están todavía en el mercado, pero estarán. Luego vamos a hablar del HVO, que es una solución real de hoy en día y la mayoritaria, y vamos a hablar del bioetanol, que es una solución también real hoy en día que se está aplicando en mezcla, sobre todo en las gasolinas. Y para ello, bueno, pues yo os voy a ir haciendo una serie de preguntas. Ahora sí que para ello estructurado me saco un poco el guión. Y si queréis, pues no hace falta que esté aquí, yo me siento, y yo empezaría hablando de e-fuels, de hidrógeno, de sus derivados. María, yo creo que quizás es la más indicada para empezar a contestarme esta pregunta, ¿no? Porque ya hemos visto en la mesa anterior, se habla mucho de e-fuels, se habla en general mucho siempre de electricidad. La electricidad está de moda, la electricidad ocupa los titulares. Hoy aquí vamos a hablar menos de vehículos eléctricos, vamos a hablar más de vehículos de combustión, pero los e-fuels es verdad que pueden ser una alternativa muy amplia y para todos los ámbitos de la movilidad y del transporte, no solo para los vehículos ligeros, ¿no? Pero su producción depende del hidrógeno renovable, y el hidrógeno renovable es escaso, todavía no cubre ni una mínima parte de los usos actuales de hidrógeno. ¿Y qué visión se tiene en UPI sobre los e-fuels, sobre el hidrógeno, sobre sus derivados, en esa sustitución masiva que necesitaremos del petróleo? ¿Qué visión se tiene temporal y visión tecnológica también? Bueno, lo primero es agradecer a la invitación, decir que me parece muy oportuno este cierre que hace pues, una revisión general de todo lo que no es electricidad para usos energéticos. Y decir también que yo no soy ninguna experta, porque hemos visto pues, expertos científicos, pero sí que puedo hablar en representación de los operadores mayoristas de combustibles que no tienen capacidad de refino, que es la asociación de donde provengo, ¿no? Que son empresas que están presentes con inversiones importantes, incluso en todos los niveles de la cadena, pero que no son productores. Entonces, tienen una
pues una vocación de buscar mercados atractivos, una capacidad de adaptación, de rápida adaptación, y también pues eso nos procura una visión pues bastante objetiva en el marco de la transición energética. Entonces, lo que vemos en relación, y también algo de escepticismo, que es bueno, ¿no? Lo que vemos en relación al hidrógeno es que pues el hidrógeno es una de las principales apuestas energéticas de la Unión Europea como fuente de energía directa, con el conjunto de los gases renovables y la electricidad. Y la UE, pues la verdad es que se ha fijado unos objetivos muy ambiciosos para 2030, con un consumo de 20 millones de toneladas, la mitad producida en la UE, ¿no? Y con 1000 puntos de repostaje en lo que llamamos los corredores europeos y los núcleos urbanos, ¿no? Y luego, pues España está como loca con el hidrógeno. La verdad es que es uno de los países que más fuerte ha apostado por el hidrógeno renovable como fuente de energía, no solo como parte de su mix energético, sino también como productor y exportador neto y como hub. Y lo ha hecho con una hoja de ruta específica y con un apoyo económico, la verdad es que muy importante. Bueno, pues hasta ahí los planes y las apuestas. Y luego la realidad que nosotros vemos, desde nuestro punto de vista, vuelvo a decir, pues primero, la realidad son dos cosas. Primero, el punto de partida, ¿no? que es que en 2023, que es el dato que tengo, el hidrógeno que se consumió en la Unión Europea pues prácticamente fue todo de origen fósil, ¿no? Y luego la capacidad instalada de electrólisis y los puntos de repostaje pues distan mucho, ¿no?, de lo que haría falta para llegar a esos objetivos dentro de 5 años. Eso, el punto de partida, ¿no? Y luego pues las barreras que hay al despegue de esta fuente de energía, pues primero el coste, cuesta 3 o 4 veces más producir hidrógeno renovable que hidrógeno convencional, y luego pues hay que desplegar pues toda la infraestructura necesaria de almacenamiento, de distribución y de suministro, ¿no?, que se tiene que hacer en unas condiciones técnicas pues muy específicas, tengo entendido, de alta seguridad, ¿no? Entonces, conclusión pues es que parece una energía prometedora que podría valer en todos los ámbitos, ¿no? Pero en algunos creo que está en estado experimental, tengo entendido, en el ámbito de la aviación y del marítimo, pero que pues se enfrenta a unas barreras importantes de coste y logísticas. Pero como tiene tal reconocimiento y apoyo político y económico, pues lo veremos dentro de 2-3 años, veremos a ver qué pasa. No podemos decir más, no nos podemos pronunciar más. Y con los e-fuels, ¿qué pasa? Pues es un poco el caso contrario, ¿no? Bueno, los e-fuels ya han explicado los expertos que son los combustibles renovables que no proceden de materia biológica, de materia orgánica, sino principalmente de carbono capturado en procesos industriales o bien directamente de la atmósfera, ¿no? Entonces, es verdad que dependen del hidrógeno renovable del que acabamos de hablar, ¿no? Pero tienen dos grandes ventajas. La primera es que son químicamente idénticos a los combustibles convencionales, o sea que pueden cumplir exactamente la misma función, valen pues, en todos los ámbitos en los que se usan combustibles convencionales, y luego son totalmente compatibles con la logística de almacenamiento, distribución y suministro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de los e-fuels? Pues es que no cuentan con reconocimiento ni con apoyo político y económico. Entonces, solamente se contemplan para sectores de difícil electrificación, que son el marítimo y la aviación, y aún así, pero no es suficiente, necesitan ese reconocimiento pues, para tomar impulso y escalar la producción.
y aún así se están haciendo inversiones, que eso es indicativo, ¿no?, de la viabilidad de estos e-fuels. Entonces, pues eso, tenemos una energía como más, digamos, prometedora, pero menos preparada, que cuenta con muchísimo apoyo económico y político, y una energía pues que está en el punto de salida, preparada, o sea, es una tecnología ya probada y comprobada y en uso, que son los e-fuels, pero que no tiene ese impulso y ese impulso económico y político. Víctor, vuestra visión como representante de un montón de autónomos, de las estaciones de servicio, gente que tiene que vender mañana, tiene que vender en el día a día y tiene que sobrevivir. ¿Cuál es tu visión con estas promesas, ¿no?, estas de los e-fuels, este futuro que parece que es renovable y que se apoya en esa generación eléctrica renovable que nadie duda el potencial que tiene nuestro país y que lo está demostrando además con esa capacidad instalada y ese potencial de capacidad instalable, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro sector de las estaciones de servicio? Bueno, nosotros la verdad es que nos toca siempre tocar un poquito el suelo ya, ¿no? O sea, tenemos que vivir la realidad del día a día, ¿no? Entonces lo que vemos es que evidentemente renovar un parque automovilístico es muy complicado y no se puede hacer en un tiempo como parece ser que en un principio se pretendía, y que van a seguir existiendo motores de combustión durante mucho tiempo. Entonces, cualquier cosa que pueda sustituir. Yo creo que cuando hablamos, fíjate, de descarbonización, y siempre descarbonización, quizá no es una idea mía, se lo oí a una científica española premiada hace poco, tendríamos que hablar quizás más de desfosilización, ¿no? O sea, lo que tenemos que quitar es el combustible fósil de esta ecuación. Y como hemos visto, ya lo ha explicado maravillosamente, pues es posible hacer otros combustibles que, sin ser fósiles, pues con los procedimientos o de donde procedan, pues puedan servir y sustituir a esos combustibles fósiles y por tanto llegar a las emisiones netas cero que queremos llegar en un momento determinado, ¿no? Desde este punto de vista, los e-fuels, hombre, el hidrógeno verde, ya lo ha explicado María, ¿no?, y se ha explicado esta mañana, es caro. O sea, todo lo que es renovable es más caro, ¿no? Entonces, esto es un tema que a la hora de trasladarlo al consumo hay que tener en cuenta. O sea, la gente, todo el mundo quiere ser ambientalmente fenomenal, pero cuando hay que pagarlo, la cosa ya se complica, ¿no? Entonces, trasladar esto, los e-fuels, hombre, pues el e-fuel le queda, porque el hidrógeno verde le queda mucho desarrollo, porque es caro, como ha dicho María, 3 o 4 veces más caro que el hidrógeno gris que se utilizaba. El hidrógeno tiene más colores que el arco iris, ¿eh? O sea, yo ya escojo el blanco, el gris, el azul, el verde. Entonces, si queremos ir al verde, pues ya se ha hablado aquí de todos los procesos. Entonces, como red logística de distribución de los combustibles, pues el e-fuel cuando llegue. Sinceramente creo que para que llegue el e-fuel, por todo esto que se ha estado hablando, pues todavía queda un proceso fuerte de investigación y un proceso todavía mucho más grande de optimización del coste de esos productos, ¿no? O sea, que en concreto el e-fuel, pues bienvenido, estupendo, nosotros lo podremos repostar desde nuestras instalaciones, pero creo que le queda todavía un Víctor, continuando contigo, hilando lo mismo, y ya pasando al HVO, ¿veis el HVO desde vuestro sector como lo que a corto plazo puede proporcionar esa necesidad imperiosa, urgente de descarbonización que tiene el sector del transporte? Estamos oyendo que las compañías petroleras están empezando a poner a disposición de los usuarios, de los clientes, ese gasóleo renovable. ¿Es esta una solución de ahora, es una solución pragmática en la que cree vuestro sector? Sí, totalmente, vamos. Porque tiene una ventaja, es prácticamente igual que el gasóleo. O sea, es decir, vamos, yo tengo un coche diésel y he hecho HVO y no tengo ningún problema. Y es una cosa que está ya ahí. Es decir, tecnológicamente el HVO yo creo que ya no plantea muchos problemas, ¿no?, para producirlo. También estamos en lo mismo, el coste es un problema de escala, ¿no?
Con lo cual, pues ahora mismo todavía es un producto caro que, bueno, algunas compañías están tratando de promocionarlo con unos precios que bueno, yo creo que son pues, precios eso, de promoción, ¿no? Pero que así, de alguna manera hay que darlos a conocer y como ya hablaremos después, pues parece que desde las instituciones que tendrían que apoyar esto no lo apoyan, pues hay que hacerlo así, ¿no? De manera, con campañas comerciales. Pero el HV es una buena solución y sobre todo para el transporte pesado, porque al final el vehículo ligero pues tendrá una cuota de eléctrico, se ha comentado antes, esto tiene que ser un mix, no se puede hablar de otra cosa. Entonces habrá, para el vehículo ligero pues habrá una cuota de eléctrico, seguirá existiendo muchas cosas, pero para el transporte pesado hoy en día pues tratar de electrificarlo es todavía muy, muy complicado. Y lo que está más cerca, y además ya con experimentos de éxito importantes. O sea, hay empresas ya que te están dando datos de conseguir 87-90% de reducción de emisiones utilizando el HVO, como podría ser como con otros combustibles bio, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto hay que aprovecharlo. O sea, es decir, aquí, primero, no se puede pasar de estamos contaminando mucho a no vamos a contaminar nada. O sea, esto necesita un proceso, ¿no? Entonces, ahora mismo el HVO, pues yo creo que es una solución muy idónea, sobre todo para el transporte pesado, sin duda alguna, ¿no? Y quizás ese precio, que ahora mismo como es promoción contra su margen, lo estáis vendiendo en las estaciones de servicio, pero quizá crees que se necesitaría pues una estrategia fiscal, ¿no? Que tuviese en cuenta la huella de carbono, la procedencia de las materias primas, la trazabilidad, la sostenibilidad del combustible. Por supuesto, o sea, cuando se habla, que ahora se habla mucho de la fiscalidad del diésel, si hay que aumentar la fiscalidad del diésel, yo creo que efectivamente a lo mejor hay que aumentar la fiscalidad del diésel para equipararlo al de la gasolina, porque ya hay, o sea, si vas a hacer un uso particular de tu vehículo, pues a lo mejor un vehículo diésel pues tiene que tener la misma fiscalidad de la gasolina. Lo que no tiene mucho sentido es que un combustible, o sea, si basamos la fiscalidad en emisiones, ¿no? En combustibles que sean que emitan menos que otros, pues no tiene sentido que un combustible renovable, de origen renovable, y que contamina muchísimo menos, pague el mismo impuesto que está pagando un combustible fósil. Es que no tiene ningún sentido. O sea, y esto, bueno, estamos esperando la directiva de fiscalidad europea desde hace mucho tiempo. Tienen que ponerse 27 países absolutamente distintos en su concepción del mundo, ¿de acuerdo? Es un problema que tiene Europa, que lo tiene y es difícil que se solucione. Y entonces no se acaba de solucionar la fiscalidad, pero evidentemente tenemos el ejemplo con el bioetanol, pero tenemos el ejemplo de Francia, o sea, si tú quieres realmente que la gente consuma un combustible renovable, tienes que incentivar ese consumo. Y además tienes una incentivación muy lógica que es emisiones. Emites menos, pagas menos impuestos, emites más, pagas más. Fernando, y no quiero que me pases al bioetanol, porque sé que eres un convencido del bioetanol, te estoy preguntando por el HVO. Y es un poco, escuetamente, porque tenemos más preguntas, pues un poco lo mismo. O sea, ¿consideras que el HVO es una solución o se requiere avanzar en esa fiscalidad que tenga en cuenta cómo las materias primas pues pueden apoyar ese desarrollo rural, esa trazabilidad de la materia prima, esa sostenibilidad del producto, de forma que haya una fiscalidad diferenciada que apoye a esos biocombustibles de una forma en mayor o menor medida dependiendo precisamente de ese poder de contribución a la descarbonización. ¿Cómo lo ves tú? A ver, brevemente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, si no que me rectifica Víctor, en este país estamos hablando de un pastel fiscal entre 14.000 y 20.000 millones que se recaudan de los hidrocarburos. Y este país está como está, y todos sabemos que prescindir de cantidades importantes en experiencias determinadas puede ser complicado. Yo en el año 2009 hice una instalación donde vendíamos biodiesel. Vendíamos un biodiesel que la gente estaba encantada, funcionaba de cine, se plantearon un montón de plantas de biodiesel en España, que de golpe desaparecieron todas porque alguien decidió que no se podía vender biodiesel. Y le puso una fiscalidad, a pesar de ser un producto ecológico, y de materia prima nacional en muchos casos, porque curiosamente hubo una campaña de crítica en aquel momento a los biocarburantes, que hasta el señor Borrell se cabreó y dijo, señores, no critiquen el bio, porque la materia prima que más subió ha sido el arroz, y como el arroz no se hace en bios. Alguien decidió en aquel momento que no interesaba apostar por algo que yo creo que es un problema político. Es o economía centralizada o economía regional.
en el modelo que estamos de una economía circular, la apuesta tiene que ser dos. Primero, que yo use un producto, obviamente a un precio razonable, pero que eso genere riqueza donde yo vivo. Porque si mis vecinos son pobres, no van a poder comprar ningún combustible a ningún precio, aunque se lo regalemos. ¿Vale? Entonces, claro, el gran problema que estamos teniendo es un problema político, que, como decir, hablamos de que 15 o 20.000 millones de fiscalidad. Si vamos a una economía, una energía distribuida, podemos producir determinadas materias primas y usar combustibles que se pueden producir a nivel local o regional. Genera puestos de trabajo y aunque la diferencia económica sea pequeña, estoy generando riqueza en mi tierra. Lo que les va a permitir a mis ciudadanos poder utilizar ese combustible. Yo ahora mismo que soy gasolinero, os oigo una cosa, es que ahora mismo se venden casi un 40 o un 50% más de coches de segunda mano que coches nuevos. Hidrógeno, Mirage, 40.000 euros. Instalación de hidrógeno para vender, yo digo como vendedor, en una gasolina 1 millón de euros. Eso para empezar. Y luego a ver qué vamos a vender. Eso es lo que realmente planteo. En el tema de HVO, bueno, yo creo que es una apuesta inteligente, pero yo creo que vamos a otro modelo, que yo no digo que esté en contra de él, pero estamos hablando de una generación centralizada, grandes o pequeñas, grandes empresas que están haciendo un producto para ser comerciado de forma grande. Hay otra gama de productos que existen en el mercado que se pueden hacer de forma local o regional. Y eso, por ejemplo, es el que estamos hablando. Yo vendo bioetanol desde el 2009. Bueno, pues tengo un cliente que tiene una desbrozadora y usa el E85 al 50% desde hace 6 años y no le ha pasado nada al vehículo. Perdón, a la desbrozadora. Según los concesionarios de automóviles, desde el 2009, que en Francia sale una normativa, una legislación donde dice que hay coches que pueden usar bioetanol en mezclas al 10 y superiores. Yo tengo clientes que lo llevan usando al 30 y al 40% sin ningún problema y encantados. Dice los franceses que hay vehículos que pueden usar bioetanol al 10% desde el año 77. Los concesionarios de España, por una historia rarísima, dicen que cuidado, si echas bioetanol y se estropea el espejo retrovisor, la culpa es del Fernando, bioetanol. sabía que me ibas a acabar hablando de Bueno, bioetanol. entonces, con el HVO, yo sinceramente veo que es un producto interesante, puede tener interés, obviamente, apostar por cualquier tecnología, pero bueno, yo creo que esa apuesta tiene que ir equilibrada, como tú bien sabes, con otras cosas que quizás habría que plantearse de una forma más intensa, que es generar riqueza en economía circular. María, Nada más. en este debate, que de eso se trata también del debate, materias primas autóctonas, un producto que desarrolle nuestra economía rural ayuda y al mismo tiempo ayudar a la descarbonización, el HVO sabemos que en una gran parte se está haciendo con materias primas importadas. ¿Cómo veis en esa perspectiva, en ese escenario? ¿Creéis que a futuro, en su momento, comentaba Fernando, hubo una gran industria en torno al biodiesel? La mayoría, pues es verdad que no está operativa. ¿Cómo veis este producto, el HVO, sobre todo para dar ese entusiasmo al nuevo inversor que pudiera decir, oye, pues mira, este producto está aquí, este producto lo van a defender las grandes compañías petroleras, se va a posicionar en las estaciones de servicio y, por lo tanto, a mí me interesa reabrir o invertir nuevamente en plantas de producción de biodiesel? ¿Veis ese escenario futuro de apoyo al HVO con esa intensidad que permita crear una industria en nuestro país y no depender de esas importaciones de aceites de terceros países? Nosotros actualmente estamos comercializándolo, todos los asociados lo están ya comercializando. Y en España se está comercializando en cada vez más estaciones de servicio. Sí creemos que se puede desarrollar una industria a nivel europeo. Creo que hay que protegerse de las importaciones desleales. También hay que promover pues, una industria competitiva europea pues a base de desregular y de simplificar la legislación europea. Pero claro que sí, por supuesto. Va en la misma línea, o sea, de desregulación, simplificación y darle competitividad a la economía europea en general. Quizás promoviendo la demanda, pues se da un incentivo a la producción y por lo tanto a la inversión en producción, ¿no? Quizás sí, yo creo que es que el problema es muy importante en la escala, ¿no? O sea, cuando se habla del
aviación, por ejemplo, en todo esto, claro, se está hablando ahora mismo de un 2%. O sea, hasta el 2030 tampoco, me parece que el 2030 es un 7%, ¿no? Cuando se habla del marítimo es un poco más, pero realmente en el transporte no se está teniendo demasiado en cuenta todo esto. Y el transporte es el gran consumidor de todos estos biocombustibles y en su momento de los e-fuels y lo que quieran. Entonces, claro, es un problema de escala. El problema de materias primas, hay informes que en la plataforma de combustibles renovables que yo invito a todo el mundo a que la visite, ¿no? Hay informes ahí colgados, hay informes de que dice que España parece que es el segundo productor de residuos de Europa, ¿no? O sea, es decir, que esto podría dar un incentivo también a que toda esa España vaciada, en lo que estamos ahora mismo en Valladolid, Valladolid, pero Castilla y León es uno de los ejemplos de España con poca población, ¿no? Y con un futuro para todas esas poblaciones rurales difícil, ¿no? Bueno, pues esto podría ser una solución a todo esto, ¿no? Porque evidentemente, aparte de las grandes productoras, las grandes refinerías, tiene que haber biorefinerías pequeñas que estén cerca del residuo, que generen riqueza ahí, que produzcan una economía circular. Y bueno, y España, desde luego, creo que es el segundo, corrígeme si no me equivoco, el segundo o el tercer productor de residuos de Europa. Y Europa tiene residuos suficientes para ser, por lo menos para reducir de una manera drástica la dependencia energética que tiene Europa, que ahora mismo es absoluta. Entonces, muy bien. ¿Me permites nada más? A ver, en el mundo del transporte, que ahora mismo es un mundo mucho de mensajería y sobre todo paquetería, os digo que las tarifas que le cobra la gente por llevaros un paquetito a casa, más los camioneros, las tarifas en los últimos 10 años no han subido ni un 10%. Entonces, que ahora mismo la situación en la calle, a tema de consumidores, uno de los criterios fundamentales es el precio. Entonces, vamos a ver, yo entiendo que obviamente podrá poner productos que tendrán un futuro, quizás en un momento determinado, pero en la situación que tenemos actual y la perspectiva, yo creo que de 5 o 6 años, va a ser complicado mantener una demanda mínimamente consolidada que haga rentable unas inversiones, que va a ser complicado porque ahora mismo la economía está muy tocada y la gente va al precio más barato posible y sobre todo si es una furgoneta, un camión de un autónomo, un país que tenemos casi 80.000 autónomos, donde tienen 1 o 2 camiones como mucho, ¿me entiendes? Ellos van a ir a la apuesta de buscar, en este caso, algo que técnicamente les dé la solución, pero sin meterse en grandes inversiones. Sí, bueno, un poco lo mismo pasa en el ámbito marítimo, que donde el HBO tiene que jugar un papel y Europa pues parece que está siendo un poco reticente, ¿no?, a que las soluciones biológicas ayuden a descarbonizar el sector marítimo cuando todo tiene que entrar en esta ecuación y todo tendría que ser parte de la solución al problema, ¿no? Pasamos al tema del bioetanol. Comentaba en mi introducción, ¿no?, que la mayor parte de los vehículos nuevos que se están vendiendo ahora mismo son híbridos enchufables, híbridos no enchufables y vehículos de gasolina. Conforman pues, más del 80% del parque de vehículos nuevos que se está incorporando, ¿no? Es decir, se está incorporando vehículos al parque nuevos que van a estar en el parque 15 años, que necesitan un motor de combustión, necesitan gasolina. Y por lo tanto pasamos al sustituto natural de la gasolina, el más sencillo, el que hoy en día cualquier coche de gasolina que tenemos nosotros con una transformación de 500 euros pues podría moverse con alcohol en lugar de moverse con gasolina. Y en esta pregunta voy a empezar por ti, Fernando, porque a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar con los biocombustibles, pues que una empresa, que nadie en España vendía el combustible 85, porque sencillamente habría que venderlo a 3 euros, y sin embargo había un empresario asturiano, que además era el presidente de la Asociación Asturiana, llamado Fernando Villa, que decía, no, sí, yo lo vendo y lo consigo vender a 3 euros, ¿no? ¿Por qué no lo vende nadie más? ¿Cuáles son las barreras técnicas? ¿Cuáles son las barreras regulatorias de mercado que han impedido que en España no se desarrolle el E85, que en Francia, sin embargo, haya un 40% de estaciones que suministran este combustible, y aquí no se desarrolle y seáis, al final, 3 empresarios, creo que hay en España 3, que vendéis E85? ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que hay 2 problemas claros, que es que la apuesta era que el etanol, en este caso el bioetanol, iba a una economía distribuida, entonces la capacidad de fabricar etanol no dependía de los grandes refinadores. Entonces podía meterse pequeña gente, pequeños refinadores a nivel regional y local a hacer bioetanol, pues Azucarera Española, Don Simón, etcétera, etcétera, podían sacar un producto a la calle que podían vender
tranquilamente, contrariamente a los grandes refinadores, que obviamente eso no entendían que era una barrera para ellos, sobre todo comercializadora. La segunda fase fue que, claro, a partir de ahí, como también estábamos hablando de una fiscalidad, nos encontramos en ese tema. Yo estoy vendiendo bioetanol desde el año 2009. ¿Y a quién vendo bioetanol a 3 euros? Pues al señor que tiene un coche de 10 o 15 años que se va a una ITV y no pasa. Bueno, pues echa etanol y pasa la ITV. Eso es original, ¿a que sí, no? Pues pasa la ITV, porque no da CO. Y un señor que no quiere cambiarse un coche, como tengo casos que tiene un coche con 30 años, que le tiene más cariño que a su mujer, porque lo tiene impecable, va, echa etanol para ir a la ITV y no da gases. Bueno, si tiene que dar 0,3, da 0,1. Si echa gasolina de la calle, da 3,2. Pero claro, al final la gente dice, oye, ¿qué pasa? Que yo vendo mezclas al 10%, que es una 99 octanos, donde tengo coches de competición de 500 caballos con un sensor de calidad que echan 98 y dicen no da, y echan etanol al 10% y dicen sí da, y esos señores vienen y compran etanol por una sencilla razón. Primero, porque consume menos y la mecánica va mucho mejor y no les da problemas. Y tengo un señor con una desbrozadora que debía echarle gasolina a 95 octanos y le está echando 106 octanos al 50%. Y está encantado. ¿Qué pasa? Que lamentablemente mi compra de etanol es carísima. Por lo tanto, tengo que repercutir porque a mí la compra por cuestión fiscal me está saliendo carísima. Cuando no tenía esa carga fiscal o estaba exenta, tanto ya como el bio, había tiros para comprar bioetanol. Porque así a mí me ofreces, como en Francia, que hay un listado de coches desde el año 77 algunos que pueden usar un bioetanol al 10 y me dices que me vas a vender una gasolina de 99 octanos como a precio más barato que la de 98, me imagino que la decisión es sencilla, ¿no? ¿O no? Bueno, pues alguien entiende que cuidadín, que alguien va a vender algo mejor que lo que yo tengo y además más barato. Ostras, entramos en un territorio un tanto peligroso, ¿vale? Entonces, claro, ahora en Francia se está usando etanol puro, que muchos coches ya lo admiten al 50% sin ningún problema, y hay sitios en Francia donde uno compra el etanol, que ojo, es combustible de competición para Fórmula 1 a 70 céntimos. Tócale las narices. Pero bueno, claro, aquí tocamos con qué tocamos. A partir de ahí me callo. No, ¿vale? no, y además, por lo que yo sé, en Francia, en el surtidor, 40% de estaciones de servicio, sí, el bioetanol está a 0,8, ¿no? 0,8 hasta 0,7, entre 0,75. Pero claro, ¿qué ventaja? Tú lo sabes. Hay una economía distribuida de agricultores, porque han sido los agricultores en Francia los que le han puesto patas arriba al gobierno y han dicho que por sus, lo que sea, mi residuo hay que transformarlo en energía y a mí me lo pagas. Las cooperativas. Las cooperativas. Y claro, como los agricultores están en el centro de Francia controlando políticamente todo el país, dijeron, o me compras el residuo y lo transformas en energía y me lo pagas 600.000 puestos de trabajo. Al final Francia ha dicho, ojo, Francia en su día tenía una compañía tan importante como Total Fina Elf, que era la tercera petrolera a nivel mundial. Bueno, pues curiosamente, señores, ha tenido que vender su red de gasolineras porque no vende un litro de gasolina. Pero claro, pero el ciudadano compra etanol en un coche preparado de serie con un kit de 700 euros a 70 céntimos. ¿Vale? Nos quedamos sin tiempo. María, pregunta. 20 países europeos tienen como estándar ya la gasolina de 10. En España es muy difícil encontrar la gasolina de 10. Lo que encontramos es, bueno, el que vaya a repostar su coche de gasolina, en el surtidor verán que hay una letrita E5, normalmente es la E5. ¿Por qué en España, a diferencia del resto de Europa, donde ya el estándar es la gasolina de 10, seguimos suministrando gasolina E5? Pues, José Ramón, estoy por rebotarte la pregunta porque sabes muchísimo más que yo sobre esto, pero bueno, yo creo que históricamente pues hay razones que explican pues que no se haya desarrollado el bioetanol en España, ¿no? Una de ellas, voy apuntando así, razones que tengo en mente, que conozco, que me he documentado últimamente. Pues está la razón fiscal, ¿no? Está el hecho de que el bioetanol soporta el mismo tipo fiscal que la gasolina, pero al tener menos densidad energética es un producto que en términos proporcionales pues soporta una carga fiscal mayor
que la gasolina, ¿no? Luego, hay razones técnicas. La formulación de la gasolina en España es como una isla energética en este sentido, ¿no? Desde siempre la gasolina incorpora ETBE, que es un mejorante, ¿no? Que en tiempos pasados, antes de que se iniciara la transición energética, pues empezó a incorporar como mejorante y al final pues es un producto computable, ¿no? como bioetanol. Entonces esto también le ha quitado espacio al bioetanol. Luego hay pues razones logísticas, y es que la red de CLH pues no está enteramente preparada para mezclar con bioetanol. Y luego pues también pues no ha habido interés empresarial, digamos, en desarrollar el bioetanol, ¿no? Pues por las inversiones de los productores, por la estructura de consumo, la dieselización del parque automovilístico en España. Entonces, bueno, también otra razón es que no hay objetivos específicos de bioetanol, o sea, separados para gasolina y diésel. Y pues imagino que tarde o temprano pues habrá que afrontarlo, ¿no? De momento no ha habido tanta necesidad, pero tarde o temprano habrá que afrontarlo. Entonces, bueno, nosotros como independientes, pues ahí sí que podríamos jugar un papel, ¿no? Y, digamos, adelantarnos, porque no tenemos la rémora, digamos, de la producción. Claro. Víctor, quizá esta pregunta se la tendría que hacer alguna de las grandes refinerías o alguno de los grandes propietarios de refinerías en España, ¿no? Porque hemos visto que hay una estrategia de apoyo, de desarrollo del HVO. Vosotros, como al final, como distribuidores al por menor, bueno, tus asociados, ¿no? Distribuidores al por menor, pues están deseando vender un producto renovable, y la prueba es que en cuanto les ofrecen un producto renovable, pues ellos dicen, yo lo vendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los grandes operadores están desarrollando ya una red de suministro, están empezando a desarrollar una red de suministro en torno al HVO, al biodiesel, y no la están desarrollando como en Francia, que es al revés. O sea, la gran mayoría se está desarrollando en torno al bioetanol, al E85, con ese apoyo fiscal del gobierno, con ese apoyo de las cooperativas agrícolas, pero también con apoyo de los grupos petroleros, como el Grupo Total, ¿no? Que ya ha anunciado que todas sus estaciones de servicio en Francia van a tener un punto de suministro de E85. ¿Por qué en España no? Vosotros que a lo mejor no tiene la respuesta, porque ya sé que esta pregunta no debería ir para ti, pero... Sí, no, y además entenderás que no me voy a meter en un jardín que no. Lo sé, por eso te dejo la salida. No, hombre, yo me imagino que, hombre, evidentemente es verdad que los grandes refineros, y España es un gran país refinero, además con unas refinerías modernas y potentes en Europa, terceros también refineros de Europa, han apostado mucho más por el HVO. Pero fíjate, tú dices Total en Francia ha apostado. Total en Francia ha apostado cuando se ha rebajado la fiscalidad, cuando ha visto que esto pues, es un producto de éxito. Correcto, sí. Y entonces se ha lanzado y ha metido... O sea, si ahora mismo quizá las grandes refineras o las grandes petroleras españolas están apostando más en el HVO porque no pueden fabricar más, ¿no? Y quizá hagan ese esfuerzo de comercialización del que hablábamos antes, porque no existe el esfuerzo fiscal o la trazabilidad esta que tú hablabas de emisiones fiscal, pues lo tienen que estar haciendo en esto. Pero yo creo que si se hiciera, y además siempre cuando esto lo hablamos en el Ministerio, es que Europa, bueno, Francia también está en Europa y ha rebajado la fiscalidad del E85, ¿no? Y tenemos una fiscalidad para el GLP. Yo creo que el GLP, aunque es una buena solución, contamina más que un E85 o que un HVO, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pues, ¿por qué tiene el GLP una fiscalidad reducida y no la tiene el E85 o el HVO? Entonces creo que la apuesta va un poco más, porque quizá para ellos era más fácil producir HVO, pero me estoy metiendo, ya te digo, en una cosa que se tendría que preguntar a ellos. Pero creo que sin duda, si se dieran las condiciones
Y las condiciones es animar esto, ¿no? Claro. A que se pudiera vender el 85, pues pasaría como total. ¿Quién empezó? Carrefour, no sé qué, y de pronto total 4.000 estaciones. Pues aquí pasaría lo mismo. Y además ten en cuenta que hay una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Primero, y aquí voy a hablar ya como red logística de distribución. No tenemos que hacer nada. Así que cuando me hablan de hidrógeno, digo, vale, Fernando ha dicho 1 millón. No, 2,5 millones o 3 millones mínimo a suministrar unos coches que no existen. Postes de recarga, evidentemente, ponemos postes de recarga, pero también es una inversión importante. De hecho, no lo estamos explotando nosotros, lo estamos dando en la explotación porque no podemos absorber esas inversiones, ¿no? Y además no sabemos cuándo se van a amortizar. Esto lo tenemos ya, o sea, no tenemos que hacer nada. El señor que tiene el coche tampoco tiene que comprarse un coche. Y hay una realidad, aquí el coche más vendido nuevo en España es un Dacia. El más vendido de segunda mano es un diésel de más de 10 años. Y el eléctrico más vendido es un Tesla. ¿Quién está haciendo la transición energética esta que se pretende? ¿Entiendes? O sea, la gente no está enamorada de su coche, salvo el cliente de Fernando. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que no tiene dinero para comprarse otro coche. Entonces, tú aumentas el E85, sin contar también que cada 1% que aumentemos de BIOS, y no creo equivocarme, son 800.000 toneladas menos de emisión, ¿eh? Y en torno a los 400.000 vehículos eléctricos que pusieras en la calle en cuanto a emisiones, ¿eh? Luego, ¿cuál es el problema? Pues no, el problema exactamente por qué no apuestan tanto por el 85, pues tendrías que preguntárselo a ellos. Sí. Pero te digo, creo que si se dieran las condiciones óptimas, apostaría. Sí. Sí, al final es un tema, como estamos viendo, fiscal, ¿no? El combustible más penalizado probablemente sea el bioetanol, en esa estructura de impositiva por litro de carburante, al tener menos energía dentro del litro. Y sí, y lo que estamos viendo, pues, al lado de nuestro stand de la Asociación del Bioetanol está el de uno de los mayores productores en España y tristemente pues comentaba Bertes Bioenergy, uno de los mayores productores, que una gran mayoría del bioetanol que se produce en España se va para Francia por esa apuesta fiscal y que aquí solo se queda pues el que sirve como aditivo, como el ETB, para mejorar. Es un poco en la línea de lo que comentaba Fernando, ¿no? Que el bioetanol mejora la combustión. Bueno, pues para aditivar, para mejorar la combustión. Mira, yo tengo clientes ahora mismo, por ejemplo, de un Polo, un Clio, etcétera, que ahora mismo están echando etanol al 10 y, por ejemplo, si tienen que echar 40 litros o 30 litros, echan 15 y 15 y están encantados. Entonces, porque el etanol es perfectamente miscible, obviamente la parte que quizás no le da la 95 se la da el bioetanol y están bajando los consumos un 10%. Y como dicen ellos, en zonas como soy de Asturias, que hay bastante orografía montañosa, dice, chicos, es que antes había cuestas que llegaba y tenía que meter la cuarta y ahora subo en quinta punta gas, no sé si me explico. Entonces, claro, el gran diferencia es que un etanol al 10% bien dosificado, estamos hablando de que si 99 octanos. Si además le quitamos la fiscalidad, la pregunta, ¿pago una 95, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, vamos a llamarla 95, porque yo tengo gente que prepara coches y vamos a dejarla en 95, ¿vale? Así, entre comillas, ¿eh? Cuidado. Voy a pagar una 95 que me consume más, puedo usar una con un 10% de bioetanol que va de cine, el coche anda de cine y para encima me baja el consumo y le da vida a mi coche y cuando además voy a la ITV no me da problemas. Bueno, sinceramente, hay cosas que este país es complicado entenderlas, la verdad está dicha, ¿eh? Pero están ahí. Muy bien. Nos vamos ya al final, nos quedan solo 6 minutos, entonces os voy a hacer como cierre que me deis un poco una visión estratégica, ¿no? Y es muy rápidamente, pues os podéis extender. ¿Qué pensáis cuál puede ser la combinación óptima? Ahora mismo que tenemos, que hablamos de... Vamos a meter ya al final pues también en la ecuación, ¿no? El vehículo eléctrico, tenemos HVO, tenemos los e-fuels, tenemos el bioetanol. ¿Cuál sería la combinación óptima por tipo de mercado? Por lo óptimo sería reservar el HVO para los vehículos pesados, el bioetanol y los e-fuels para los ligeros, el hidrógeno. Muy rápidamente cada uno, porque esto es una pregunta muy difícil. Si quieres, María, empiezo por ti. Sí. Pues hombre, una bola de cristal no tenemos, ¿no? Pero sí, por lógica, por lógica y sin dar pues cuotas ni porcentajes, sí que podemos decir
a qué apunta hoy en día cada tecnología, ¿no? Entonces, en los núcleos urbanos, bueno, pues hay una preocupación añadida por lo que llamamos la calidad del aire, ¿no? Que depende de las emisiones contaminantes que se generan a nivel local, que son perjudiciales para la salud del ser humano, ¿no? Y que necesitan un tratamiento local también, ¿no? A diferencia del efecto invernadero, que da igual que las emisiones se generen aquí o en las Islas Fiji, ¿no? Y que necesitan un tratamiento global. Entonces, de acuerdo con esa lógica, pues en las ciudades pues sería más la electromovilidad, el hidrógeno, y fuera de las ciudades pues la tendencia sería más pues hacia el HVO, los e-fuels, por ejemplo, pienso. Sí, yo creo que o sea, al final es como ahora el problema que hay con qué coche me compro, ¿no? Cómprate el coche que te sirva para tus necesidades, ¿no? Estamos en lo mismo, o sea, si tú tienes un coche, el que se plantee un coche que viaje muy poco y se plantee un coche para un uso urbano, en las grandes ciudades, por supuesto, por calidad de aire, por todo esto, pero aunque seas en un núcleo pequeño, pero si tu radio de movimiento es corto, pues el eléctrico puede ser una solución importante. Para el transporte, pues de luego, hoy mismo pues tienes que usar biocombustibles, ¿no? Y dependerá un poco, es que claro, ya movernos a medio plazo, largo plazo, cuando hablo de eléctrico, puede ser que a largo plazo no hablemos de baterías, hablemos de pilas de combustible, no lo sé, ¿no? O sea, yo creo que vamos a una economía de hidrógeno probablemente, en el transporte quizás sea lo último que se use, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que depende del uso, pero evidentemente el hidrógeno está lejos, los e-fuels están lejos, pues a medio plazo, pues depende de el uso que tengas de tu vehículo, profesional o particular, pues usarás un eléctrico o un combustible renovable, lo que hay que dejar son los fósiles. La red de autobuses de Estocolmo en el año 2009 funcionaba todas con etanol E85. Era la red de autobuses de Estocolmo por cuestiones de que a menos 15 grados, obviamente, cualquier autocombustible que generase un problema, todos autobuses públicos, todos etanol, recurso propio, no contaminación en ese nivel. Eso para empezar. Segundo, hay una cosa que a mí me sorprendió, y quizás algunos de los que están aquí, que están en el mundo, el Mundial de Fútbol de Brasil, hay una compañía que se llama Nissan y saca un coche, quizás algunos técnicos, que a mí me sorprendió. Llevaba 60 litros de etanol, pero no sé qué hacían, lo rectificaba y lo transformaba en hidrógeno. Entonces, alimentaba una célula de combustible, hidrógeno. Y era dentro de un coche. Oye, no supe más. Ese coche desapareció del mercado. Bueno, hay un submarino en España. Bueno, no sé si hay un submarino. Yo te digo un Nissan popular para andar por la calle. Sí, sí. El tío echaba 60 litros de etanol a un precio de risa y, curiosamente, tenía una célula de combustible porque transformaba ese etanol en hidrógeno y andaba con una célula de combustible. El coche desapareció. No sé dónde está. Ahora quiere preguntarle a los japoneses qué fue lo que hicieron ellos. Yo obviamente, voy a decirte lo mismo, yo no entiendo que obviamente hay que desarrollar tecnologías, que no se puede jugar todo a un solo combustible, pero yo creo que este país, y concretamente esta región, con los excedentes vitivinícolas que se tienen, que a veces van a incineración, es vergonzoso que nadie diga, pero bueno, macho, si tenemos una mina de oro bajo los pies y estamos trayendo materia del quinto carajo y pagándola, y ojo con un problema, que eso es la independencia energética, que es un factor fundamental en el mundo de la energía, que a veces parece que eso se obvia. La independencia energética es fundamental, porque cualquier energía, como pasó con la fotovoltaica, por muy barata que sea, si tecnológicamente dependemos de terceros, un día se cierra la llave y nos da un ataque de risa a todos. Por lo tanto, yo creo que obviamente teníamos que replantearnos muchas cosas. Generación de economía circular, producto que se puede, como bien dice Víctor, a distribuir sin ningún tipo de requerimiento en una gasolina sin ninguna modificación, que es alcohol, que macho, que si se va al suelo no va a matar a nadie y en principio no tiene un proceso de contaminación como puede ser un hidrocarburo por muy ecológico que sea. Pero bueno, quizás es la apuesta por generación centralizada
de grandes grupos o generación distribuida de muchos repartiéndonos la tostada. Cada uno que piense lo que quiera. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el panel, que creo que hay un pequeño momento para las preguntas del público. Agradecer a los 30, he contado, que estáis aquí. Creo que sabéis un poco más. Lamentablemente es esto. Si esto fuera una charla de hidrógeno de vehículo eléctrico, habría 200. Bueno, pues dentro de unos años, que no nos cabe ninguna duda, que aquí habrá 200 en cuanto esto se desarrolle y se vaya conociendo en esta forma, una extensión del conocimiento en mancha de aceite, ¿no? Pues estaremos más arropados.